te bendiga, Dios te guarde. Estamos teniendo problemas serios con el internet en el día de hoy, porque saben que ya mañana nos toca un sistema atmosférico, ¿verdad? Estamos esperando en Texas un sistema, creo que está para convertirse en huracán o algo así. Vamos a ir rápidos sobre la palabra para que no perdamos tiempo. Tratamos de hacer el video live ahorita, no nos funcionó. Y también traté de hacer el video directo a la cámara. Parece que mi celular no tiene suficiente. Y después poderlo subir al canal de YouTube. Vamos a ir rapidito por Gálatas 6, 1 al 10. En Gálatas 6, 1 al 10 está hablando de que nosotros tenemos que, si tenemos una persona que es sorprendida en algún pecado o en alguna falta, que sea exhortado en amor y en mansedumbre, y que nos conceptemos a nosotros mismos, nos consideremos a nosotros mismos como posibilidad de que nosotros podamos caer y cómo queremos ser restaurados. Entonces, dice la palabra en Gálatas 6, 1 al 10, al final dice, en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará su corrupción, más que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la iglesia, a los del cuerpo, a los de la familia de la fe. Yo no voy a entrar en el juego del diablo de estar mencionando nombres ni estar escarneciendo a nadie. Hace mucho tiempo que el Señor viene exhortando a la iglesia que dejemos de escarnecernos y que dejemos de estar desmembrándonos. Hay ministros que hablan de que el cuerpo está dividido y escarnecido, pero se unen al escarnecimiento para defender una posición o una postura, y eso no es correcto. La palabra me dice a mí que no nos sentemos en sillas de escarnecedores, y la palabra me dice a mí que si yo tengo que exhortar a alguien, yo voy a exhortar a alguien directamente a esa persona. Si esa persona no enmienda su camino, yo llamo a 2 ancianos de la iglesia y se ha exhortado con testigos. Y que si aún no enmendara su camino, llamar a la junta de la iglesia y enfrente de la junta de la iglesia se ha exhortado. Y si aún así se ha exhortado delante de la iglesia local, no es en Facebook, no es en YouTube, no es en Instagram, no es en Twitter. Porque esta conducta de estarnos escarneciendo, contestándonos videos, contestándonos situaciones, contestándonos dimes y diretes en la luz pública, lo que hace es que hace una mala representación del evangelio. Y hace una mala representación del cuerpo de Cristo. Que si dices en tus propios videos, en tus propias prédicas, que este cuerpo es el único que se está escarneciendo y que se está hiriendo a sí mismo, no puedes ser partícipe de eso. Tienes que hacer la diferencia. Y si tú dices que eres llamado a levantar, a restaurar al caído, no puedes aplastar a tu ejército. No puedes aplastar al que es miembro del cuerpo de Cristo. Y no puedes utilizar tu lengua, que dice la palabra, que la lengua enciende el infierno, para escarnecer y para seguir provocando vergüenza al evangelio que tanto dicen
que es una vergüenza cómo nos estamos comportando unos contra otros, pero nos unimos. Y no nos podemos unir a la misma conducta que estamos reprochando, a la misma conducta que estamos señalando. La palabra me dice que esos son hipócritas. La palabra me dice que Jesucristo, Yeshua, confrontó al fariseo porque ponían cargas sobre los hombros que ellos no llevaban, porque les decían que tenían que hacer una cosa, pero ellos no lo hacían. Y eso es ser hipócrita. Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar un video para estar escarneciendo a otra persona cuando el Señor lleva meses, años, diciendo que este pueblo, el que Cristo viene a buscar, que es un solo cuerpo, está desmembrado y no se acaba de unir? Y no podemos ser partícipes de lo mismo que el Señor está diciendo que no hagamos. Y lo señalamos, pero lo imitamos. Mire, y voy a contestar, pero yo no voy a contestar directo a persona ninguna. Yo voy a contestar por la palabra, lo que me dice la palabra sobre lo que se está exponiendo. Romanos 12, 9 al 21 dice, vamos a ir a Romanos. Romanos 12, 9 dice, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose unos a otros. Yo tengo que preferir a los de la iglesia. Yo no le puedo lanzar dardos de fuego contra la misma iglesia, contra el mismo pueblo, para justificar que estoy defendiendo el evangelio. Eso es hipocresía. Entonces dice, en lo que requiere diligencia, no presos fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Tanto en Gálatas como en Romanos, Pablo me está diciendo cómo yo me tengo que comportar para con los del cuerpo de Cristo. Esta instrucción es para cómo yo me tengo que comportar con mis hermanos en la fe. Somos del mismo cuerpo. Este dedo, si se parte, me duele la mano completa. Si yo dejo de ver, todo mi cuerpo deja de tener el sentido de dirección. Si yo dejo de escuchar, no recibo la palabra ni entiendo lo que me está diciendo el resto del mundo. Aunque sean los oídos los únicos que se afectan. O sea que si un miembro de mi cuerpo se afecta a todo mi cuerpo. Y eso es lo que tenemos que por fin entender. Que somos un solo cuerpo y que no podemos estarnos escarneciendo unos a otros. Vamos a ir a Gálatas 5, 7 al 8. Gálatas 5 me dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Una persona que me cambia el evangelio está siendo persuadido por doctrinas de demonios y está apostatando de la fe. Si la palabra a mí me dice que esto es negro, yo no puedo, para complacer a mi hermano y a mi hermana o al que está metido en el lodo, decir que esto es blanco. Y aquí voy a ir directa. Mire, yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé qué fue lo que Dios me perdonó. Pero dice en Primera de Pedro 2:9, vamos a ver lo que dice.
Vamos a ver bien lo que dice 1 Pedro. 1 Pedro dice: "2:9. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios". ¿Para qué? ¿Para qué nosotros fuimos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, una nación separada, una nación escogida, una nación, un pueblo que Dios sacó de entre el mundo, adquirido por el sacrificio de Cristo? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Si a mí el Señor me sacó del lodo cenagoso, de la peste del Lodabar, me sacó del mismo infierno, metió su mano en el fango, me limpió, yo no voy a decir que porque hoy yo estoy bien y el Señor me limpió, y porque yo conocí el pecado y sé que es bien difícil salir de ahí, yo no voy a decir que lo malo está bien. Es como yo le he dicho en otros momentos, yo no voy a decir que un pecado deja de ser pecado, aunque yo lo esté practicando, aunque yo me caiga en el lodo. Y si yo amo a mi hermano, a mi hermana, si realmente hay amor de Cristo en mi corazón, yo voy a querer que esa libertad que llegó a mi vida me libertó de mis cadenas, me limpió del lodo, me limpió del fango, me quitó las vestiduras viles y me puso vestiduras sacerdotales, quitó el lodo, el fango, la mugre de mí. Yo voy a querer que aquel que me escuche sea libre. Y la única manera de ser libre es reconocer que estamos necesitados del Señor y que necesitamos libertad y que estamos mal y que necesitamos arrepentirnos. Reconocer que estamos mal para decirle: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia, ayúdame a levantarme de esto. Es que no hay perdón sin arrepentimiento. ¿Cómo yo le voy a decir a lo malo bueno si yo le estoy diciendo a lo malo bueno? Entonces no voy a producir. El Espíritu Santo no va a producir en esa persona redarguir porque yo le estoy diciendo que está bien. Y esto tampoco es para darle latigazos, ni enterrarlo, ni decirle: no, te vas para el infierno. No. Así como el Señor me sacó del lodo cenagoso, así como el Señor me levantó de la mugre, así como me quitó las vestiduras viles y me dio vestiduras sacerdotales, lo puede hacer con cada una de las personas que están hoy en ataduras y en pecado. Y yo les voy a hablar específicamente de un pecado y de una situación porque fue lo que se mencionó. Mire, hay un video rondando las redes de una persona haciendo un llamado a los del grupo LGBTT o LGBTQ. Esa sigla a mí me enredan, pero es la misma cosa. Y esta persona le pide perdón a la comunidad gay y dice que nosotros le hemos hecho daño a ellos. Mire, ciertamente hay una porción pequeña de personas cristianas que se han ido al extremo y que han humillado y se han ido al punto de insultar y devaluar a las personas por su orientación sexual. Y esto no es bien visto por el Señor.
Pero yo como cristiana, yo no me puedo poner a hablar de mi hermano porque lo está haciendo de una manera incorrecta y decirle que es una vergüenza para el evangelio. Yo tengo que decirle, mira, vamos a ir por la palabra me dice esto, y si yo salí de aquí, ellos también pueden. Vamos a hacerlo de otra manera. Yo sé bien de dónde Dios me sacó. Yo sé hasta dónde yo toqué. Yo sé hasta dónde yo me revolqué en el fango. Conociendo al Señor, fíjense, porque yo conocía al Señor. Y a mí usted no me va a escuchar nunca diciendo que la conducta X o Y esté bien, si es pecado. Y el amor, dice la palabra, dijimos en Romanos y en Gálatas, que tiene que ser sin fingimiento. Y si yo amo sin fingimiento, tengo que ser honesta y tengo que dejarme de hipocresías. Porque si yo no sé amar a mi hermano, que es parte del cuerpo de Cristo, y sé soportar sus debilidades, ¿cómo voy a decir que amo al prójimo? Nosotros tenemos que entender una cosa. Amar al prójimo no significa aplaudir una mala conducta. Todo lo contrario. Cuando yo estaba en el lodo cenagoso, donde yo estaba en el pecado, las personas que estaban pecando alrededor de mí, yo les decía y yo les hablaba de que mi pecado estaba mal. De que yo estaba mal con el Señor en ese sentido. Y yo les predicaba aún envuelta en pecado, diciéndole, esto que estamos haciendo está mal. Y necesitamos venir al Señor y que el Señor nos limpie. ¿Sabe? La palabra me dice en Juan 8:31, 30 al 32, que Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dice en los evangelios. En Juan dice que Él es el camino, Él es la verdad. Ok, dice, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Conoceréis a Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo tengo que conocer a Cristo primero. Yo tengo que conocer la verdad. Porque, oiga, ¿quién es el padre de toda mentira? Si no es Satanás, el Señor lo reprenda. Si yo le tapo el pecado, yo me estoy convirtiendo en mentirosa. Si yo no le digo a lo malo, yo me estoy convirtiendo en mentirosa. Y dice la palabra que el padre de toda mentira es Satanás. Señor, reprende el diablo. Y que si a mí yo conozco la verdad que es Cristo, me hace libre. Entonces, el que yo les predique la verdad, que la palabra establece que tal o cual conducta está mal, es abominable y el Señor no la aprueba, no significa que yo no le amo. Todo lo contrario, si yo le predico que no importa, que todo está bien, que el Señor lo ama, que lo acepta así como está y que sigue en su conducta, significa que yo no lo amo. Yo tengo que entender que si yo amo a una persona, yo le voy a predicar este evangelio que liberta. Este evangelio que confronta, liberta, sana, restaura, salva. Pero no hay salvación si no hay arrepentimiento, porque no hay perdón de pecado si no aceptas que estás en pecado. No hay manera. Necesitamos que el Espíritu Santo nos redarguya para poder conocer la verdad, que la verdad nos haga libre, que aceptemos que estamos mal, que aceptamos que necesitamos perdón de pecado, que necesitamos tener misericordia del Señor, que necesitamos que Él nos perdone, pero de la única manera que nos va a perdonar es reconociendo nuestra necesidad de Él y que nosotros necesitamos ser libres. Y esto no es menospreciar
ni insultar, ni maltratar a los que están en pecado. Porque todos pecamos, dice la palabra. Por lo tanto, estábamos destituidos de la gloria de Elohim. Y el pecado simplemente cambia de nombre. Yo pude haber sido adúltera, lesbiana, pude haber sido fornicaria. Pero si yo me arrepiento, la palabra me dice que mis pecados rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Y que el Señor no se acuerda más de ellos porque los pone en el fondo del mar. Y que el único que trata de recordar el pecado es Satanás, el Señor lo reprenda. Y si yo estoy libre en Cristo, puedo entender que donde yo estaba, el Señor, como dice en 1 Pedro 2:9, me llamó de las tinieblas a la luz. Y yo tengo que predicar esa luz, yo tengo que predicar esa verdad que hace libre, yo tengo que predicar la virtud de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz, que por medio de él yo soy libre, de que por medio de él yo puedo alcanzar salvación, no importa el pecado en que esté. Pero que necesito que el Espíritu Santo me redarguya, me convenza de pecado y yo me arrepienta. Sí, vamos a hablarles con cuerdas de amor, pero con autoridad. No vamos a cambiar la palabra. Yo no voy a decirle a un adúltero, estás bien. Yo no le voy a decir a una pareja que convive, estás bien. Al contrario, le tengo que decir, sabes, Cristo te ama, pon tu vida en orden, pon los papeles, vamos a casarnos, vamos a casarnos. Decídete, ¿qué vas a hacer con tu vida? Vamos a poner las cosas en orden. Eso es lo que me llama a hacer el Señor. Yo no voy a decir que está bien algo que está mal. Y voy a ir sobre lo que expuso esa persona. Esa persona dijo que había más amor en los homosexuales y lesbianas que en los cristianos, siendo una predicadora del Evangelio. Mire, ciertamente nos estamos escarneciendo, pero si nosotros si nos vamos a convertir parte del problema en vez de formar parte de la solución, se supone que yo como predicadora del Evangelio, yo tengo que hacer la diferencia. Yo no puedo utilizar un video live y una plataforma, como le llama esta persona, que no son plataformas, son oportunidades del Señor para llegar a las vidas, para que las vidas sean redargullidas por el Espíritu Santo y que sean salvas. ¿De qué me sirve una iglesia llena si la mayoría se van a perder? Yo tengo que entender que si yo digo que hay escarnio en el pueblo, yo no puedo ser escarnecedora. Si el Señor me está redarguyendo y me está dando unos estudios y me está mandando a decirle al pueblo, vamos a dejar de escarnecernos, vamos a unirnos, vamos a hacer un solo cuerpo, vamos a hacer una sola carne, vamos a hacer un solo espíritu, vamos a dejarnos llevar por la cabeza que es Cristo. Yo no me puedo convertir en escarnecedora. Yo tengo que hacer la diferencia. Y mucho menos para recibir aplauso de una comunidad que persigue a los cristianos. Mucho menos para aquellos que se burlan del Evangelio conociendo la verdad, porque muchos de ellos son apartados, que necesitan libertad, que necesitan salvación, que necesitan sanidad, porque fueron violentados en su proceso, pero que necesitan reconocer que necesitan al Señor. Que le amamos, porque si no le amáramos, no nos preocuparía el
predicarle esta salvación tan grande para que sean salvos y libres. No importa el pecado, llámese como se llame, homosexualismo, lesbianismo, fornicación, adulterio, mentira, chisme, división, escarnio, cobardía. Cualquiera de estos, la palabra me dice que no entran al reino de los cielos y yo no le puedo predicar otra cosa. Yo no le puedo decir a usted que los cobardes, los mentirosos, los idólatras, los afeminados, los que se echan con varón, homosexuales, lesbianas, fornicarios, adúlteros, van para el cielo, porque entonces estoy corrompiendo la palabra. Estoy corrompiendo el mensaje. Yo no les voy a ir con que te vas a ir para el infierno, no. Porque, ¿sabes? Si yo tuve oportunidad de salvación, ellos también la tienen. Todos tenemos una oportunidad de salvación, pero la cuestión aquí es: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. No importa cómo se llame el pecado. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan. Entonces yo no puedo, es que no puedo. Si yo estoy diciendo que el cuerpo de Cristo se está escarneciendo, que se está dividiendo, que es el único que se lacera a sí mismo, yo no puedo ser parte de eso. Yo tengo que hacer la diferencia, yo tengo que reconciliar al cuerpo. Yo tengo que buscar que el cuerpo deje las divisiones, las tonterías, y se reconcilie, porque si usted está mal con su hermano, no va para el cielo. La palabra me dice, y esto te lo digo a ti que grabaste ese video y que dijiste que el cuerpo de Cristo que era una vergüenza para el evangelio porque estaba escarneciéndose cuando estás escarneciendo. Y esto lo digo directamente. Tenemos que hacer la diferencia. Yo no sé si alguna vez en tu vida va a llegar este video a ti. Yo estoy orando por ti hace mucho tiempo. Y el Señor lo sabe. Y muchas veces me han escrito hablándome sobre ti y le he mandado a callar la boca a todo el mundo. Porque no voy a ser partícipe del escarnio. Y no voy a dejar que me tienten a pecar. Pero te digo, la palabra me dice, es la palabra, que yo no cambie el evangelio. Y que si yo estoy diciendo que no seamos escarnecedores, yo no puedo ser escarnecedora. Y que este evangelio consiste no solamente en palabras, sino de poder del Espíritu Santo. Y ese poder nos tiene que seguir a nosotros para transformación de las vidas. ¿De qué me sirve un milagro temporal cuando la vida se está yendo al infierno? ¿De qué me sirve que una persona tenga un milagro de sanidad física si su alma se va a perder? La prioridad es arrepentíos. No cambiemos el evangelio. Yo sé de dónde me sacó el Señor. Y porque sé de dónde me sacó el Señor, predico la verdad que hace libre. Porque me llamó de las tinieblas a su luz. Con misericordia, claro que con misericordia. Con amor, claro que con amor. Le amamos, por eso no le mentimos. Porque el padre de toda mentira es Satanás. Le amamos porque le predicamos la verdad que hace libres. Que nos perdona.
que nos liberta, que nos sana, que nos levanta, pero necesitamos reconocer nuestra necesidad de Él. Necesitamos reconocer que estamos mal, arrepentimiento, permitir que el Espíritu Santo nos redarguya. Eso fue lo que hizo el Señor cuando nos sacó de las tinieblas a la luz. Entonces, ¿por qué yo voy a aplaudir el pecado? Dice la palabra, Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, ¿quién os estorbó? Esta persuasión no proviene del Señor, viene del infierno. ¿Quién os estorbó? Cambiando el evangelio, cambiando la verdad que liberta. Tampoco estoy de acuerdo con la persona que humilla, que lacera, que aparta, que le da la espalda al pecador, cualquiera que sea el pecado. No, porque eso tampoco está bien. Pero la palabra me dice que si hay algo que tengo que corregir en una persona o en una grey, para eso primero que están los pastores. Y en segundo lugar, si yo tengo una persona en mi camino que tengo que corregir, no es en las redes sociales, no es en un video. Y no es dejando en vergüenza más el evangelio. Nosotros tenemos que dejar el escarnio ya. Los juicios del Señor están cayendo primeramente por la iglesia, por la casa, porque nos estamos escarneciendo y no sabemos caminar como un solo hombre, como un solo cuerpo. Y la palabra me dice que en los tiempos de la iglesia, cuando estaban los apóstoles, tenían todas las cosas en común. Tanto era así que comían en la misma mesa. En vez de estarse tirando y alando y buscando quién tiene la razón, vamos a unirnos. ¿Tienes un problema? ¿No te gusta la respuesta de alguien? Ponte a orar. Y esto es para la otra persona que publicó el video también, el otro video. No es en redes sociales, no es en video. Tenías que exhortarle a esta otra persona, tenías que llamarle, tenías que escribirle. Y no me manden más videos sobre estas dos personas porque están escarneciendo y se están uniendo al escarnio. Y me están haciendo pecar nada más de escucharlos, de leerlos. Y yo voy a dar cuentas por mí. Y yo quiero cuidar mi salvación con temor y temblor. Así que vamos a hacer las cosas como son. Y vamos a dejar de escarnecernos. Vamos a unirnos. Vamos a perdonar, vamos a sanar, a levantar. Y como dice en Romanos, primeramente a los de la iglesia. Vamos a cuidarnos, vamos a custodiarnos, vamos a ayudarnos como cuerpo. Estas otras personas vamos a predicarles, vamos a amarles, pero no le vamos a cambiar el evangelio. Porque a mí no me cambiaron el evangelio cuando yo vine al Señor. Cuando yo caí en pecado, a mí no me dijeron que el pecado que estaba cometiendo estaba bien. Y yo no pretendo que a mí me aplaudan ningún pecado cuando yo cayera en pecado. Porque entonces el amor es fingido, es hipócrita. Porque la prioridad tiene que ser salvación del alma. Salvación del alma. Usted sabe todas las personas que se están yendo al infierno porque le están diciendo que está bien su forma de vivir. Todas las personas que por años y años y años en la iglesia católica y en otras iglesias, simplemente porque sean miembros y diezmen o ofrenden o asistan, todo está bien. Y no les exhortan a arrepentimiento, no les exhortan a un cambio de vida, no les exhortan a permitir que el Espíritu Santo les redarguya. Necesitamos
volver al principio. La palabra me dice que el evangelio comenzó con Juan diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó el ministerio de Cristo con señales y prodigios. Pero la prioridad no estaba en los milagros. Cada vez que él decía: tu fe te ha salvado, los discípulos o los fariseos le cuestionaban y le decía: ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o ve y anda? Es más necesario que sea libre y que sea salvo a que sea sano. Dice la palabra que mejor me es que si un ojo me es ocasión de caer, me lo quite, que mejor es entrar al reino de los cielos sin un ojo que perder mi alma. Así que volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra, vamos a amarnos de verdad, vamos a custodiarnos, vamos a defendernos, vamos a hablar la verdad de la palabra. Los homosexuales, los adúlteros, los idólatras, los hechiceros, los mentirosos, los cobardes no entran al reino de los cielos y eso nadie lo cambie. Necesitamos arrepentirnos de los pecados para poder entrar al cielo. Para adquirir por gracia, porque no lo merecemos. Nuestra conducta no es para merecer nada, pero por la gracia y misericordia del Señor alcanzamos salvación. Así que usted decide qué evangelio va a predicar. La verdad que hace libre, o el que aplaude el pecado para que después le vaya a reclamar al Señor, porque sabe, la palabra me dice que si yo no le vaya a Ezequiel, vaya a Ezequiel, a los dos que grabaron video, vayan a Ezequiel. Dice la palabra que si yo no le exhorto y se pierde, esa sangre será demandada de mi mano. Y dice que si yo le exhorto y esa persona se aleja del pecado, le habré salvado del Seol. ¡Qué hermoso! La prioridad tiene que ser arrebatarle las almas al infierno. La prioridad tiene que ser salvación. No el aplauso de las personas, no el aplauso del pecado, no el aplauso de las multitudes. A Cristo lo persiguieron, a muchos de los discípulos lo apedrearon, sufrieron, llevaron esta cruz hasta la muerte, tuvieron persecución, no les agradó al resto del pueblo, pero ellos cumplieron su misión y los que son y fueron salvos por gracia llegaron a salvación por la predicación del evangelio. Y la predicación del evangelio no es otra que arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Yo te invito a que hoy reflexiones una vez más. ¿Qué evangelio vamos a predicar? Que yo amo al pecador, claro que lo amo, yo amo a mi prójimo. Tengo amistades que amo profundamente en todo tipo de pecado, créeme, en todo tipo de pecado. Incluso familiares, y los amo. Y me duelen y lloro y sufro y oro por ellos para salvación y para liberación. No porque yo esté mejor, no porque yo sea mejor, sino porque yo no quiero que ellos se pierdan ni vayan al infierno. Eso es amar. Yo me acuerdo de dónde Dios me sacó cuando yo le predico a esas vidas que están ahí todavía. Y les digo: Cristo sana, liberta, pero arrepiéntete. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Eso es predicar. Prediquemos la verdad completa, no a medias. ¿Cuál es el miedo, el temor? Dices que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Cierto, Efesios 6, 10 al 18.
Precisamente por eso yo tengo que soltar la palabra que no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Y esa palabra no puede ser cambiante, no puede ser modificada. Tiene que ser la verdad que liberta, ese Cristo de la gloria que liberta, esa palabra que cumple ese propósito, esa palabra que se siembra y que sigue haciendo el cambio, sigue transformando, porque dice el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda justicia. Y dice la palabra que nuestro entendimiento es renovado, es cambiado, es restaurado por la palabra que escuchamos. Es la palabra la que hace el trabajo. Entonces yo no puedo cambiar la palabra. Tenemos que ser firmes. El amor de Cristo en nosotros tiene que ser firme. Y ese amor de Cristo a Satanás no le pasó la mano. Cuando estaba en el desierto y lo tentó, le dijo: escrito está. Es que es la palabra la que responde, es la palabra la que hace el trabajo, es el Espíritu Santo quien redarguye, convence, guía toda verdad y toda justicia, produce en nosotros el redarguir del Espíritu y produce en nosotros el arrepentimiento. No es la palabra adornada. Antes de ayer hablábamos sobre los profetas y los pastores y los maestros que están endulzando a la grey y que le están diciendo lo que quieren escuchar, mientras que la grey se está perdiendo por el despeñadero. Somos llamados a custodiar, a guardar, a proteger, a cuidar esa grey. Y ese celo por el Señor, ese celo por la palabra, ese celo por la santidad del Señor, tiene que estar en todo tiempo. Porque si no está, nuestras palabras van vacías. Nuestras palabras van vacías si no van sazonadas por el Espíritu Santo, si no van sazonadas por la palabra que hace el efecto, porque es que la palabra es como espada de doble filo, que penetra, es que aunque yo no lo vea, aunque yo no vea el efecto de la palabra en la persona, esa palabra va a seguir penetrando, esa palabra sigue calando, esa palabra sigue redarguyendo por el Espíritu Santo y llega el momento en que es libre. Por la verdad de Cristo que lo hace libre. A eso nos llamó el Señor. Dice la palabra en 2 de Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos que anunciar esa virtud que liberta. Es que Cristo liberta. Es que mira, no importa el pecado, no importa el fango, no importa la cadena. Cristo liberta, sana, restaura, limpia, salva. Pero necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte. Porque es que si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Cómo yo le voy a decir a mi hija, por ejemplo, te perdono porque me mentiste, si ella no me está diciendo a mí primero, reconozco que mentí? Y no es así, es un ejemplo hipotético. Es igual. Si dice que nosotros somos sus hijos y el padre que ama corrige, entonces si nos tiene que corregir, nos tiene que exhortar, nos tiene que enseñar esa verdad que nos hace libre, nos tiene que guiar a toda verdad y toda justicia, entonces no podemos cambiarle el mensaje, no podemos cambiarle el evangelio, no podemos cambiarle el mensaje que liberta. Sí, todos somos pecadores, sí, yo puedo caer hoy mismo, el Señor me guarda y me proteja. Y con cuerdas de amor el Señor nos levanta. Porque su amor espera por nosotros, para tener de nosotros misericordia, dice Jeremías.
Pero es necesario para alcanzar esa misericordia y ese perdón el arrepentimiento. Si nos reconocemos que lo necesitamos, no le estamos dando la puerta abierta para una transformación de vida, de mente, de salir de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo yo le voy a predicar a una persona dejándolo en las tinieblas? ¿Cómo le voy a predicar luz si lo dejo en las tinieblas? ¿Cómo le voy a predicar la verdad si le voy a llevar que Cristo es la verdad si le mantengo una mentira? El pecado es pecado, nos separa del Señor. Punto. Que hay oportunidad, hay oportunidad. Que somos salvos por su gracia, somos salvos por su gracia. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos redarguir del Espíritu, necesitamos reconocer que fallamos, necesitamos reconocer que pecamos y que solos no vamos a poder. Cuando yo estaba metida en el fango, en lo más feo del mundo, donde yo peor me sentía, lo más miserable del mundo, y le decía al Señor, ayúdame tú, porque los hombres, las mujeres, los siervos, las siervas, las personas me han fallado a mí, pero tú no fallas. Sácame tú del lodo, ayúdame a levantar, porque es que no hay nadie que entienda mi condición y yo necesito salirme de este lodo. Y la única manera es reconociendo que uno está mal. Así que yo te exhorto hoy a dejar el escarnio, a reconciliarte con tu hermano, a reconocer si eres de los que están en el lodo, que reconozcas que necesitas a Cristo, le pidas ayuda al Señor y que vengas al Señor para que Él te liberte, porque si me libertó a mí, te va a libertar a ti. Él dice en la palabra que Él no hace excepción de personas. Si Él lo pudo hacer conmigo, lo hace contigo. Pero es necesario que tengas arrepentimiento, que de verdad reconozcas que necesitas al Señor y que necesitas libertad y que necesitas que te saque del lodo. Y tú que eres predicador o predicadora, vamos a reconciliarnos con el cuerpo. Dice la palabra que hagamos bien, sobre todo a los de la iglesia. Sobre todo el cuerpo se tiene que unir y custodiarse y ser un solo cuerpo. Te invito hoy a permitir que el Espíritu Santo te redarguya para que nos arrepintamos de todo escarnio, de todo pecado, de toda división, de todo chisme, de toda contienda, para que seamos un solo cuerpo, que podamos emular el ejemplo de los discípulos, que aunque no estaban de acuerdo en todo, tenían todas las cosas en común y eran un solo cuerpo, se defendían, comían en la misma mesa y eran un solo cuerpo. Yo te invito a reevaluar nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos? Parte de un cuerpo que la cabeza es Cristo. Vamos a hacerle caso a la cabeza y no a nuestro propio deseo, nuestra propia opinión. Vamos a empezar con el pie derecho para que esto se enderece, porque Cristo viene. Es que Cristo viene, es que Cristo viene. Y una iglesia dividida se queda. Una iglesia dividida es que se queda. Es que una iglesia dividida no puede permanecer. La palabra me dice que una casa dividida no permanece, más cordón de tres dobleces no rompe fácil. Vamos a hacer ese cordón de tres dobleces donde nos unamos en un mismo espíritu a defender la palabra, a defender el evangelio, a defender la verdad que nos hace libres. No cambiemos el mensaje. Si ese mensaje fue el que nos hizo libres nosotros, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Por qué vamos a cambiar el mensaje de la cruz? ¿Por qué vamos a cambiar el mensaje que liberta? ¿Por qué vamos a cambiar el mensaje de Juan que dice arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado? Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta noche el Espíritu Santo redarguya tu corazón y volvamos al Señor. Todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos volver al Señor, todos necesitamos volver a ser un solo cuerpo, todos necesitamos reevaluar a qué nos llamó el Señor a predicar el año agradable del Señor, a predicar buenas a los abatidos, a predicar sobre aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor te bendiga.